a este maravilloso lugar, a vosotros por haber venido, porque sin vosotros no sería posible, y luego a todos los empleados del Cortijo Miraflores, en especial a este señor que está aquí haciendo distintas cosas, porque nos ha ayudado un montón. Muchas gracias, de verdad. Sin ti no hubiese sido posible. Sin ti no hubiese sido posible, y es verdad. Bueno, esta conferencia la organiza la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella. ¿Se oye desde atrás? ¿Lo oís bien? Sí. La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, que por si alguno no conoce lo que hacemos, quiénes somos, somos una organización que funciona, bueno, que existe a nivel nacional, es la Federación Española, a nivel europeo, UNI, y a nivel internacional. Y este año cumplimos 100 años. Se va a celebrar el centenario en Ginebra a la última semana de julio. Entonces, ¿qué es la asociación? Bueno, pues la asociación fue fundada hace 100 años por dos mujeres universitarias, una británica y una norteamericana, que pensaron, después de la Primera Guerra Mundial, que si las mujeres hubiesen tenido un mínimo de poder, igual no se hubiese llegado a esa situación. Y pensaron que el poder de la mujer, que la mujer pudiese tener poder, solamente llegaba a través de la educación. Y entonces ellas, bueno, hicieron todo lo que pudieron para formar una asociación de este tipo, en el que se intenta el empoderamiento de la mujer, el ayudar a los más necesitados de nuestro entorno y, vamos, el tema cultural, ¿no? El tema cultural. Pero yo siempre digo que no es lo mismo ser de la Asociación de Mujeres Universitarias en Senegal que en Marbella. Evidentemente hay distintas necesidades. Entonces hay sitios como Senegal, por ejemplo, que por el tema de ser musulmán, las niñas no pueden ir al colegio, no les dejan salir del pueblo, entonces están formando grupos dentro de las niñas, enseñándoles a ellas para que ellas logren enseñar a las otras niñas. Y bueno, es todo un círculo que se hace concretamente en Senegal. En Marbella, bueno, pues ¿qué se iba a hacer? En Marbella encontramos un pequeño hueco en el ámbito cultural. No digo yo que hiciese falta, pero sí que había un hueco y entonces decidimos ocuparlo y nos ayudó muchísimo el ayuntamiento. Desde aquí las gracias a Carmen Díaz, que además de ser concejala de Cultura, es socia nuestra. También colaboramos muchísimo con la Concejalía de Igualdad y Diversidad, que María Elena, una abogada de esa concejalía, también es socia nuestra, y desde aquí le doy las gracias. Bueno, entonces hacemos seminarios, hacemos charlas de este tipo, cineforum, hacemos montones de cosas. Y entre ellas, bueno, luego hacemos, hemos llegado a hacer hasta una velada lírica, bueno, dos veladas líricas. Hay señoras valientes que ceden su casa y dicen, bueno, pues se hace en mi casa. Y bueno, todo lo que se saca de ahí es siempre para nuestro fondo de becas, ¿no? Entonces hemos dado ya 30 becas a niñas de Marbella San Pedro para que puedan ingresar en la universidad. Vamos, a mí cuando me dicen, ¿y qué hace Amun? Digo yo, trabajar y luego trabajar, ¿no? Pero con mucho entusiasmo, muchas ganas y bueno, y como la gente nos lo agradece y además vemos que las niñas, hay dos que ya han terminado y se han hecho socias de Amun, lo cual ha completado el círculo y nos parece absolutamente maravilloso, ¿no? Y bueno, voy a presentar a este señor al que conozco desde hace una temporada porque es mi marido. Y le digo, Julio, tu currículum no lo voy a apuntar. No lo voy a apuntar porque creo que me lo sé. Entonces, Julio es ingeniero industrial superior por la Escuela de Ingenieros de Bilbao, tiene 2 doctorados, uno sobre resistencia de materiales, que es ingeniería, y luego tiene otro por una cosa que a él le ha apasionado siempre, que es el mundo de la pedagogía y el mundo de las matemáticas. Entonces, ¿qué es ¿cómo es, Julio? la visualización del espacio 3D, ¿no? Y bueno, luego ha sido profesor en la Universidad de Bilbao, ha ocupado distintos cargos en distintas facultades, ha sido director para el País Vasco del CAP, que es el Certificado de Aptitud Pedagógica, que hoy en día es un máster, pero bueno, ha hecho sus pinitos dentro de la universidad, tiene grado en física, en matemáticas y en pedagogía, que a él no suele gustar que lo diga, pero sí lo tiene. Y yo creo que con eso vamos a poder empezar la conferencia, que es una conferencia muy bonita, que yo no sé si habéis venido pensando en que vais a ver la Alhambra, pero vais a ver la Alhambra por dentro, y vais a ver eso que entusiasma de la Alhambra, la primera vez que entras. ¡Cuánto dibujo! ¿No? A mí, por lo menos eso es lo que me llama mucho la atención. Ahora vamos a ver qué es, cómo se hace. Muchas gracias.
escultura por esta ocasión que me ha dado, y a mí y a todos los asistentes que estáis aquí, muchísimas gracias por venir. Sobre el tema, os diré que es un tema muy amplio y prolijo, que no es fácil de enseñar si no se tienen unos conocimientos básicos fuertes en cristalografía, por lo menos en lo que respecta a la teoría de grupos, etc. Y esto necesitaría seguramente un seminario taller de 10 sesiones de hora y media cada una para poder desarrollar todos los mosaicos, poderlos construir y ver cómo efectivamente se puede hacer eso. Bien. Julio, ¿pones ahí o vamos a presentar el video? Sí. Espera, no me hagas cosas. Bueno, sobre la charla que voy a dar, tiene 3 partes. Una primera parte es un vídeo cuya narradora Tarville, que metí en ese reunión. Luego una segunda parte que es la que yo participo, fundamentalmente. Y una tercera parte que es una parte en la que se ven diapositivas de 24 mosaicos de un señor que lo quiero citar aquí, que es magnífico, porque yo he aprendido mucho con ello, porque las cosas de mosaicos a mí en la escuela de ingenieros no las estudiábamos, o la víamos por encima, ¿no? Que es Manuel Martínez Vela, con 2 libros que yo recomiendo, de la Alhambra, es un catedrático de secundaria, me parece que es, estoy muy seguro, de instituto, y que tiene dos joyas. Tiene una que es Dibujar la Alhambra, en la que he sacado esas 24 fotografías, y otra que es la Alhambra con Cartabur y no me acuerdo exactamente el nombre, pero vamos, tiene dos libros que merece la pena comprar. La Alhambra con regla y compás, se llama el segundo texto. Bueno, pues voy a empezar viendo el vídeo en el que se narra, y que yo les agradecería que pongan mucho interés en lo que ahí se dice, porque es una introducción bastante importante para lo que luego vamos a ver. Ay, Dios.
Antes de empezar, os voy a decir una cosa que le pasó a Einstein por un periodista. Periodista le dijo a Einstein: ¿me podría usted explicar la teoría de la relatividad? Y entonces Einstein le dijo: ¿me podría explicar usted cómo se fríe un huevo? Y hombre, ¿cómo no? Eso es facilísimo. Y le dice: sí, pero dígame usted, sin saber lo que es un huevo, lo que es la sartén y lo que es el aceite. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tenemos que ver un concepto, tenemos que saber claramente los componentes de ese concepto, saberlos bien, para poderlos enlazar y comprender ese concepto. Esto es claro. Por eso, yo intento introducir esto a través de una forma un poco jocosa, y voy a meter a Bilbao, por otro sitio soy bilbaíno, y siempre nos buscamos algo para introducir a nuestra querida tierra, ¿no? Investigando en la internet, vi que el azulejo Bilbao es un azulejo que está en los suelos de Bilbao y que tiene unos surcos, que veremos ahora cómo son, en los que discurre el agua y no se puede patinar. Es decir, como llueve mucho, es un sitio donde hay obligatoriamente que poner una cosa de estas. Me metí en internet y vi con gran sorpresa que nadie había intentado saber de qué tipo de mosaico es ese. Y entonces yo he investigado en ello. Y me cabe la cosa de decir: bueno, pues mira, esto es mío. Malamente, pero vamos a ver dónde es. Ese es el azulejo de Bilbao. Y ese que está a la derecha, en la parte de abajo, es el mosaico que es. No se ve nada. Ponte más cerca del micrófono. ¿Ahora no se ve? Ahora sí. ¿Estoy bien aquí? Vale. Ese mosaico que está abajo a la derecha es un mosaico que está en una zona de la Alhambra, en concreto en una alcoba, la alcoba 2 de un palacio, y luego veremos cuál. A este le voy a llamar azulejo alcoba y al azulejo Bilbao para darles un nombre a la alcoba. El zócalo de la alcoba es ese que ven a vista abajo de Pomares, en el palacio de Pomares. Y este de aquí es el pavimento de una calle de Bilbao, y ahí pues en todas las aceras y en todos los sitios que vayas pisando por el lugar. Muy bien. Esto es en grande como es esa azulejo. Y ahora vamos a ver cómo se construye. Esto es lo que quiero que vayáis cogiendo vosotros, porque aquí viene la definición. Aquí viene la definición de lo que decía Einstein, los componentes para poder entender esto. Y esto es un azulejo cuadrado y en blanco, y se le llama, no olvidaros, se le llama azulejo unidad. Siempre. Esto que estáis abajo, que es un triángulo rectángulo isósceles, que tiene una hipotenusa que es precisamente la diagonal del cuadrado de abajo, eso se le llama celda primitiva. Todo esto hay que saberlo. Y motivo básico mínimo, otra cosa que tenemos que saber, que también se le llama unidad asimétrica, los cristalógrafos le llaman unidad asimétrica. ¿Y qué es esta? Nosotros tenemos que ese trozo que está ahí abajo es el motivo, que lo vamos a replicar. ¿Cómo vamos a replicar ese motivo? Por simetrías. Vamos a ver, la primera simetría. Hago una simetría respecto de ese eje y obtengo lo que habéis visto ahí. Y ahora, lo que hago es, el conjunto, replicarlo por 3 giros de 90 grados. Y tengo el azulejo Bilbao.
visto cómo se hace, ¿no? O sea, ¿qué hay que saber? Azulejo unidad, motivo básico mínimo y celda primitiva, que está ahí. La celda primitiva es ese triángulo y siempre la pongo en amarillo para que se centre bien. Vale. Ahora vamos a ver que efectivamente podemos crear el mosaico en el suelo con este azulejo que se llama fundamental por dos traslaciones en las dos direcciones del plano y obtengo todo el suelo. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Vamos a ver qué simetrías tiene este azulejo. ¿Qué simetrías? Primera, fijaros, a los lados aparecen unas líneas rojas. Esos son ejes de simetría, es decir, cualquier cosa que vaya en simetría respecto de estos espejos, diríamos son ejes espejo, trasluce una figura simétrica de él. Las diagonales en azul y las apotemas medianas, en verde. Estos son los ejes de simetría de reflexión que tiene este azulejo. ¿Por qué es importante esto? Porque luego estos ejes de simetría, cuando hagamos el completo, es decir, cuando hagamos el pavimento, esto se induce en el pavimento. Las características del elemento. Por otro lado, donde os dibujo esos cuadrados grandes, es un poco exagerados, pero son los centros de simetría. Son centros en el que se puede girar el mosaico. Y está uno en el centro del azulejo y el otro en las cuatro esquinas, es decir, en los cuatro vértices del cuadrado. Y estos son centros de giro de 90 grados, es decir, se le llaman de orden 4. Esos que aparecen en los puntos medios del cuadrado, que tienen forma de diamante, esos son centros de giro, pero de 180 grados. Es decir, ahí el azulejo tendría que girar 180 grados para replicar una figura. Y por último tendríamos los ejes de simetría por deslizamiento o paso, que son esos trazos que están dibujados ahí y que van uniendo los diamantes. Todavía no hemos hablado de la simetría por deslizamiento o paso, luego la veremos, pero este azulejo queda identificado por esto que acabo de decirles a vosotros, lo que acabo de decir. Vamos a ver cómo se hace el otro, el de la alcoba. Motivo básico mínimo, ese que está ahí, que son unas líneas rectas que están rojas, ¿no? En la celda primitiva la misma que antes, porque si no fuera la misma de antes ya no serían análogos, ¿no? Bien, lo que he hecho antes, que he hecho una simetría respecto de ese eje, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Se replica así, ¿sí o no? Ahora bien, todo el conjunto lo giro 90 grados. Todo el conjunto lo giro 90 grados. Todo el conjunto lo giro 90 grados. ¿Y qué aparece ahí? Esto. El azulejo azul. Este es el azulejo que luego por réplicas en las dos direcciones del plano obtengo esto. Estos dos, bueno, vamos a ver el azulejo este nuestro, ¿qué simetrías tiene? Las tres de antes, o sea, los lados del cuadrado en rojo, las dos azules que son las diagonales y las medianas. Son las mismas simetrías que tenía anteriormente el azulejo Bilbao, las mismas. Los centros de simetría son los mismos, de 90 grados son 4 en la esquina y 1 en el centro. Esos son los centros de simetría de giro de 90 grados. Y
centros de simetría de giro, los diamantes, esos de ahí. Y por último, esos que están en verde, esas que están de trazos, que son ejes de simetría de reflexión con deslizamiento o paso. Ya veremos por qué se llama paso. Bien, esta sería la simetría de todo el mosaico, que son las mismas aquí, se ha metido, y veis cómo las líneas verdes que aparecen ahí, paralelas, las verticales, las rojas, son ejes de simetría del propio mosaico, porque el azulejo ha introducido esas simetrías en el conjunto. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo, de alguna manera, el mosaico, sacara una copia transparente, si yo, por ejemplo, alrededor de uno de estos ejes, por decir uno de los rojos, doy la vuelta al azulejo, se replica el mismo. O, si me voy a unos centros de simetría, giro esa transparencia y a los 90 grados, a los 90 grados, a los 90 grados y a los 90 grados va coincidiendo el mosaico consigo mismo. Esto es lo importante que tiene. Es decir, cómo un azulejo transmite lo que tiene al resto del pavimento o del mosaico. Conclusión que sacamos. El mosaico de la alcoba nazarí y el mosaico de Bilbao se construyen con las mismas simetrías. Tienen algo en común, ambos pertenecen al mismo grupo cristalográfico, el P4M. Esto es un nombre que ahora veremos, que lo dan los cristalógrafos a este tipo de mosaico. Por eso podríamos decir que están hermanados, y los he puesto así algo, con un nexo de unión. Y ahora viene mi atleti. Yo me he montado una fórmula, me encantan estas cosas, y el motivo, en lo que se replica, lo que hemos visto antes que eran unas rectas en un caso y en el otro caso era una figura que hemos visto, en el caso de Bilbao, García Erwin hizo este logotipo para festejar un gol. Un jugador del Atleti está festejando un gol. Se han hecho 4 trazos y uno es la cabeza, 5 trazos. Y creo que veréis cómo en esas pocas cosas se ve una persona celebrando un gol. No hace falta más que eso. Pues bien, mi fórmula es U más P más N más S igual a F. Bueno, ya vamos a ver qué son cada una de estas. La U es las iniciales de unidad, el azulejo unidad. Más la celda primitiva, que en este caso no es un triángulo. Voy a coger un cuadrado, un trocito que sería una cuarta parte del cuadrado grande, ¿de acuerdo? En amarillo. Más el motivo básico, que es el jugador celebrando el gol. Más las simetrías que voy a darle yo a esto para poder adornar el azulejo, porque acordaros que el azulejo unidad era blanco, que voy a hacer 4. Esto es uno de los grupos cristalográficos P4. Vamos, ahí estamos. Giro 90 grados, giro 90 grados, giro 90 grados y tengo un azulejo, que es el azulejo fundamental. Es decir, que para lograr un azulejo fundamental que luego se replica en las 2 direcciones del plano para hacer el mosaico completo, hace falta estos pasos. Primero, coger una unidad de azulejo en plano. En este caso es un cuadrado, pero puede ser un rectángulo, puede ser un rombo, ya veremos cuáles son los azulejos que hay. La celda primitiva, elegir una celda primitiva, alojar dentro de esa celda primitiva el motivo decorativo que nosotros queremos hacer. 6. Elegir unas simetrías o un grupo de simetrías para poder decorar el azulejo por completo, y eso me da ya el azulejo fundamental, que es
el que va a misa, es el que el señor albañil pone en el suelo y va hacia un lado y hacia otro y cubre el suelo. ¿Me explico, no? Bien. Esto sería lo que habría que hacer, ¿no? Ahí tendríamos el azulejo del jugador del Atleti, y este es un mosaico del Athletic Grupo P4. Antes hemos visto que el grupo era el P4N, ¿recordáis? En el anterior. Este se llama P4. Los cristalógrafos le llaman así, porque son 4 simetrías de 90 grados. Bien. Y vamos a ver ahora simetrías de azulejos. Esta es una parte muy importante que quiero que la toméis en consideración. ¿Qué es la simetría? Porque claro, hasta ahora no está hablando de simetría, la simetría de eje, la simetría de giro, la simetría de caso. Bueno, pues esto es la simetría. Es muchas cosas. Entre ellas, belleza, orden, creatividad, armonía, patrón, motivo, diseño, equivalencia entre cosas, dibujo. ¿Y dónde se encuentra? Pues fijaros, en la ciencia. Emil Noether, una alemana matemática, un fenómeno, que estudió la simetría en la conservación de la energía. Es una de las mejores mujeres que ha habido en la historia de la física, y no es que la mejor, y de las mejores del mundo de físicos y físicas. Galois, este es un fenómeno. Muerto con 21 años en un duelo, y cuando murió dejó escrito el lenguaje de la simetría, cómo se produce la simetría desde el punto de vista algebraico, qué reglas cumple la simetría de una forma matemática. ¿Y dónde se encuentra? La naturaleza, por ejemplo, una mariposa, su caso, el huevo es una... Aquí tenemos una arborescencia, hay unas simetrías claramente, ¿no? Y en el arte, la danza, la música, en la arquitectura y en los mosaicos, que es todo donde estamos nosotros ahora. ¿Sí? Estamos en un mosaico. ¿Va? ¿Y cuál es nuestra mejor definición de simetría? Yo tengo que decir que si vas al diccionario de la lengua, ves una definición de simetría. No vale para nada, para mí. La mejor definición que he visto yo es esta. Ese señor, Richard Feynman, físico, teórico americano, que tocaba el banjo, un fenómeno, y este señor, Weyl, físico y matemático alemán. Este señor le dice a aquel que le diga una definición de simetría, porque la simetría está en la física también, y estos eran físicos. La simetría es fundamental en la física. Fijaros, leer eso. Una cosa es simétrica si puede ser sujeta a una operación de tal manera que se mantiene exactamente igual después de finalizada dicha operación. Esta es una fórmula que vale para cualquier tipo de simetría, sea una simetría geométrica, sea una simetría desde el punto de vista físico, sea una simetría la que sea. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora cómo la podemos aplicar a las isometrías. Que las isometrías son las simetrías de los mosaicos. Una figura es simétrica por una transformación, aquí llamaba operación, allí llamaba operación, de isometría, cuando puede ser sometida a un movimiento, aquí la operación es el movimiento, que la conserva en forma y tamaño. Mirad, ahí lo tenéis el ejemplo. Esto, un eje de reflexión que es el espejo, y me da esa figura simétrica. ¿Sí? Este es el reflexión efecto espejo, y esto es una isometría por reflexión, o sea, la figura se convierte en otra figura, pero idénticas, o sea, en forma y tamaño. Y a esto le dan el nombre que a mí me ha encantado, peso de las golondrinas. ¿Veis que parece que estos son dos golondrinas que se están besando? Eso está
Esto está en un mosaico de la Alhambra, luego lo veremos. Las 4 isometrías. Fijaros quién aparece ahí a la derecha arriba. Ese es un fenómeno. El que acabo de deciros, el matemático más grande que ha habido para mí en la historia. Hay otros que difieren en esto, pero cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Fijaros, estas son las 4 isometrías. Primero, la traslación. Yo lo que hago en un azulejo es trasladarlo, y sin más, eso se llama traslación. El giro. Ahí tengo un azulejo que lo giro 90 grados. ¿Veis, no? 180. El centro de giros es el puntito rojo que está ahí, y ese azulejo se gira 90 grados. Esto es el efecto espejo. Ya veis que el efecto espejo tiene una particularidad, que no se hace en el plano, se sale del plano. Es como un libro. ¿Sí? Y este es el paso. Y que decíamos antes que era, fijaros, primero, ¿qué haces? Se gira, o sea, perdón, se hace el simétrico respecto de la línea roja, que es el eje de simetría, y luego se traslada. Es lo que hacemos al andar. O sea, yo tengo este pie, hago el simétrico, que es este, y luego doy un paso adelante. Este es un movimiento que está en todos los mosaicos, aunque es una composición de otros dos, porque en realidad es una reflexión que ya habíamos definido y una traslación que ya estaba definida, pero el conjunto de las dos se considera como una isometría en sí misma. Esto para mí es el meollo de la charla de hoy y quiero a ver si lo podemos entender bien. Fijad, los artesanos nazarís conocen las 4 isometrías, estas 4 que acabo de ver, y las combinan por ensayo-error. Ellos no saben por qué lo hacen, pero ellos, a través de coger un azulejo, de colarlo, ver que no sé, de colarlo, van viendo que se van convirtiendo lo que luego veremos en los mosaicos. Pero ellos no tienen ninguna regla, porque no conocen la teoría de grupos. Eso lo hizo Alúa luego, y ahí dio las reglas. Esto fue 13 al 15. Esto es el momento en los que se produce cuando eran los nazarís, la dinastía nazarí. Aquí le tenemos a Alúa, Evariste Alúa. Este hombre descubre el lenguaje de la simetría. Es decir, las isometrías que hemos visto, esas 4, forman grupo. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una estructura que yo nunca puedo superar esas 4. Yo, por muchas reflexiones que haga con 50 ejes, 17, no sé qué, siempre se reducen a unas de estas 4. Eso no lo sabían los nazaríes. Si lo hubieran sabido los nazaríes, pues no quiero decir nada. No tenían todavía esta álgebra. Este señor fue en 1834, el día que murió de un tiro en el vientre en un duelo. Y ahora viene un cristalógrafo que se llama Fedorov y que enuncia un teorema, se apoya en la teoría de grupos que le brindó este señor, porque gracias a esto sí que construye todo, ¿eh? ¿Y qué dice? Dice, no hay más que 17 grupos de simetría básicos para las infinitas decoraciones posibles del plano. Los denominó grupos cristalográficos planos. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que yo quiera decorar por un motivo, un suelo, por ejemplo, yo no lo puedo hacer más que con 17 grupos de simetría distintos, pero no puedo hacer más de 17. Ese es el límite. Distintos. ¿Qué es lo que fallaba a los nazarís ahí? Ellos, como veremos, hicieron los 17 grupos cristalográficos, están representados en la Alhambra, pero no sabían si eran 17 o 18 o 19. Ellos llegaron a hacer 17, pero no tenían esta regla de este señor que decía, no hay más que 17.
Este fue un cristalógrafo que con un microscopio que le acopló una platina especial donde ponía los cristales, fue viendo cómo los cristales, tanto en el espacio como en el plano, se distribuían las moléculas y los átomos, porque un mosaico no es más que la naturaleza, lo hacen los cristales. Y entonces este señor lo que vio es esta, que luego, cuando salieron los rayos X, se corroboró. Posteriormente, un tal Polya, que era un matemático húngaro, ya lo sacó como una especie de escrito que lo popularizó en todo el mundo. Pero este señor fue el que lo inició, Fedorov. Acordaros del teorema de Fedorov. 1891. Teorema de la Alhambra. Este señor, un tal Montesinos, dos chicas de matemática aplicada que se llaman Blanco y Harris, vieron que estudiando los mosaicos que había en la Alhambra están los 17. Un tal Gibeaun, que era un alemán, encontró 14. Y esto es muy polémico, porque este señor está muy en contra de esto, porque cogían los colores también para clasificar los mosaicos. Y había veces que los cogían y otros cuando interesaba no los cogían. Entonces, claro, no había una regla única para decir esto se ha hecho con este protocolo y no con este otro, ¿no? Entonces hay mosaicos que no son simétricos, o sea, no son periódicos respecto de los colores. Entonces, aquí habría que discutir. Yo lo que he hecho es seguir el trabajo de estas chicas. Bueno, aquí tenéis los 17 grupos cristalográficos. Fijaros, el motivo es esa especie de J mala, no sé, ese hechizo que os traigo. Entonces, ahí a la izquierda, el primero que tenéis allí, que se llama 0, es una notación que se llama topológica. Las P4M, P4 que he dicho antes son cristalográficas. Esta se llama notación topológica debida a un matemático insigne de la Universidad de Oxford, se llama Conway. Y aquel es el más sencillo de todos, solo hay relaciones, ¿sabéis? En aquel de a la izquierda, y de arriba y a la izquierda, aquella cosita lo que hace moverse en un sentido y en el otro del plano, no tiene ninguna simetría más. Sin embargo, en el segundo de allá, aquella es una simetría con un eje horizontal. Hay una simetría con respecto a este eje. Hay una simetría respecto a este. Es decir, respecto de diferentes geometrías, se van formando todos estos azulejos. Y aquí tenemos la forma de GIF animado, que creo que os puede dar muchísimo mejor. Fijaros, el PU, nombre que le daban a los cristalógrafos, al primer grupo cristalográfico. ¿Cómo se forma? El primero ya veis que es simplemente traslación, en los sentidos. Aquí hay un giro de 180 grados. ¿Veis? Como los azulejos van girando y se van acomodando y van dando el pavimento completo. Aquí hay una simetría vertical. Simetrías ejes verticales que lo que hace es replicarse así, ¿no? ¿Lo veis? Más o menos. Este es el PG. Aquí ya empezamos a ver bueno, ya os explicaré luego qué es el PG y todo esto. Este hay un deslizamiento claramente. ¿Veis cómo se desliza? Hay un paso ahí. O sea, el azulejo, medio azulejo se va hacia la derecha. ¿Lo veis? Sí, mira. Hay este azulejo y este azulejo están desfasados la mitad del azulejo. ¿Lo veis? Eso es lo que se le llama el deslizamiento. Es decir, lo que hacía aquí, simetría, adelantar el paso. Bien.
Aquí otro grupo cristalográfico de los 17, que es este, que se van formando, como veis, con los centros de giro, los que están ahí marcados en negro son los ejes de simetría, y cómo se van girando y formando los mosaicos. Pues todo esto lo conocían los nazaríes, claro que tío. El P4, que es el que hemos visto con el jugador del Atleti, ¿lo veis? El P4M, que es el que hemos visto con lo de Bilbao y el otro, mirad, ahí lo tenéis, la misma simetría. Aquí el deslizamiento. Bueno, más o menos veis cómo se van formando. No intentaré explicaros esto porque esto hay que ver simplemente la visualización. Y los últimos son el P6 y el P6M. Estos son los azulejos, son triángulos. Son triángulos equiláteros que al componerse entre ellos dan el hexágono como azulejo fundamental. Y ahora vamos a ver cuáles son los 5 azulejos que sirven para cubrir el plano. Es decir, hay solo 5. ¿Por qué? Porque hay un señor que se llamaba Bravais, escrito, os lo nombro, como se escribe, Bravais, Bravé, era un cristalógrafo que él dedujo que eran 5. Y estos son los 5. Por un lado está este, que es el romboide, también para el lograrlo. Este, que es el rombo. Este, que es el cuadrado, y hacer la correspondiente. Este, que es el rectángulo, y este, que es el hexágono. Esos son los 5 azulejos que podemos utilizar nosotros para cubrir el plano. Y no hay más. Bien. Cada uno de ellos tiene unas características distintas. El romboide solo posee simetría de giro. Ahí está puesta una simetría además de orden 2, o sea, 180 grados. El rombo añade ejes de reflexión, los dos en negro. El rectángulo añade ejes de reflexión que pasan por puntos medios de lados opuestos, esos dos en negro. Y el cuadrado añade giros de orden 4. El cuadrado en negro que se vea. Y el diamante, o hexágono regular, diamante es eso en amarillo. Bueno. Vamos a ver aquí el alambre. Estos que están ahí son los 17 grupos que hay en la Alhambra que corresponden a los grupos cristalográficos de Fedorov. El P1, el P2 en el Museo de la Alhambra, el CM en el Cuarto Dorado, el CMM en el vestíbulo de embajadores, en la Puerta del Vino, en el Cuarto Dorado, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver todos estos, están resumidos ahí. Y es el trabajo de investigación hecho por estas dos chicas que os he citado, que se apellidan Blanco y James. El paralelogramo corresponde a los dos, a P1 y P2. Eso es en la base, es el azulejo paralelogramo. El rombo sobre estos dos, en el Cuarto Dorado y en el vestíbulo de embajadores, estos. Julio, yo no lo veo. ¿Perdón? Que no veo ¿Lo ves qué? que se rompa. Eso, de ningún lado. No lo entiendo. Que no lo entiendo. ¿Qué quieres no entiendo? ¿Desde el principio? No, desde el principio no, gracias a Dios. No entiendo el patrón rombo ahí, ¿a qué se aplica? Aquel mosaico que había ahí y el mosaico que está aquí, sí, se puede conseguir con un paralelogramo y un motivo. O sea, ¿eso está compuesto por paralelogramos? Vale. Y es más, ahí es una de las cosas que hacen estas señoras, las matemáticas, cogen un rombo, como el romboide, y eligiendo todos los colores que cumplen eso. Es decir, cogen aquí ahí, por ejemplo, ahí, cogen un romboide así
Y eso se repite así, 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 para abajo, para abajo, para abajo, y cumple todo. Es decir, el motivo lo cogen dentro de ese paralelogramo. Ese es uno de los... A ver, os voy a decir, Himbeaun, el alemán, encontró 14 y faltaba, quiero recordar, el P2, el P3M1, había otros dos más que no estaban en la Alhambra para él. Luego vino Montesinos, vino Pérez, este de abajo que hemos visto a la derecha, cuando hemos visto los personajes, y dijo que no, que están todos, que faltaban esos 4 y esos 4 los encontraron, pero de una forma muy artificiosa para mi punto de vista y para el punto de vista de mucha gente, o sea, no soy solo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Clasificaban un mosaico unas veces por la geometría, simplemente por la geometría, y otras veces por los colores. Y claro, tú cuando clasificas algo tienes que hacerlo en función de un criterio, no puedes coger un criterio cuando te interesa y luego otro criterio cuando te interesa, ¿no? Entonces ellos cogían y cambiaban eso para que les saliera redonda la cosa. Por ejemplo, hay uno, bueno, no sé, no lo veo. En fin, seguimos. Pero aquí tenías alguna duda. ¿Cuál era la duda? Vamos a ver. No, Hay azulejo. El azulejo, sí. atiéndeme, el azulejo es el que sirve para decorándolo, moviéndolo luego en los dos sentidos, haces el pavimento. Vale. O el suelo o la pared. Eso lo entiendo. Vale. Entonces, ¿qué significa paralelogramo? Que aquel de allí a la izquierda hay un paralelogramo allá que se puede determinar, si se quiere, no lo he hecho yo, porque podría haberlo hecho, haberte puesto ese paralelogramo para ver cómo se repitiéndose hacia arriba y hacia abajo genera aquello. Vale. Y ahí el rombo no... El rombo, lo mismo, pues ¿Me el lo rombo puedes- se puede introducir dentro de esas figuras y ver que hay un azulejo fundamental que engloba todas esas 4. ¿Me explico? Vale. Pero eso, por ejemplo, en el libro de este señor que os he dicho, Martínez Vela, hace un estudio pormenorizado de esto. Yo no puedo hacer esto en una charla de 1 hora. ¿Me explico? O sea, yo tengo que decir es una cosa más generalista. Luego, en las preguntas, sí puedo yo contestar a lo que queráis, ¿no? Este, por ejemplo, que es el rectángulo, tiene 5, corresponde a 5 mosaicos de la Alhambra, que son lo que veis ahí, en el centro, y los 4 que están en las esquinas y los lugares donde se encuentran. Estos hay algún azulejo fundamental que reproduce este mosaico, pero con un rectángulo, que es lo que tenemos arriba. Aquí, el grupo del cuadrado, eso tenemos este P4M, que es el que hemos hecho antes nosotros, el de las infantas, ese, el patio de los leones, y esto. Aquí os voy a hacer un par. A la Alhambra de Granada le llaman el Palacio del Cuadrado, aparte de llamarle también el Palacio de la Simetría y aparte de llamarle también la prehistoria de la teoría de grupos. ¿Por qué? Porque allí, al estar representados todos los grupos de cristalográficos, se supone que allí estaba ya el germen de lo que fue luego la teoría algebraica de ese señor que te digo yo que se llamaba Galois. Galois no lo hizo con la simetría, además. Él hizo estudiando las simetrías de las raíces de la ecuación de quinto grado, que entonces estaba muy en boga en Europa. Y entonces él, estudiando aquello, sacó la ley. Y esa ley luego se pudo aplicar a la simetría. ¿Qué es lo que hizo el señor Fedorov? Fedorov dijo, qué bien, tengo los cristales, tengo microscopio, tengo cómo se forma. O sea, tengo todo, entonces puedo hacerlo. Entonces, también le llaman el estudio cuadrado. Bien, el hexágono tiene 5, y si sumas todos los que hemos visto son 17. ¿no? Lo que pasa es que los hemos agrupado en función del azulejo generatriz de ellos. El azulejo fundamental. Os he dicho que había que saber aquella fórmula
Y el último que quedaba era el azulejo fundamental, que era el azulejo blanco más el motivo, más la célula esta famosa, el amarilla, que donde se metía el corbayo, ¿no? Todo aquello. Bueno. Aquí vamos a hacer, como hemos hecho el del P4M con el de Bilbao, hemos hecho el P4M. Luego, y me preguntáis si queréis que es P4M todo esto. Bien. Fijad, azulejo unidad. Esto es siempre igual. Celda primitiva. Igual, motivo básico mínimo, ese que está ahí dentro. Que es esas dos cosas que se cruzan, una cosa negra y una cosa verde, ¿no? En el grupo cristalográfico P4 vamos a tener el giro este, el giro ese y el giro ese. Y tenemos eso. Se ha formado, esto es el azulejo fundamental. Ese azulejo fundamental me lo voy a llevar ahí. Y ahora lo voy a replicar en los dos sentidos del plano y tengo el mosaico completo. Que es un azulejo que está en la lámpara. Lo podéis encontrar allí. Pero ¿cómo se ha construido? Se ha construido por un cuadrado, se ha cogido en la parte amarilla donde se aloja el motivo y luego replicándolo en una través de giros he construido eso. Bien, seguimos. Patio de los Leones, está esto, y es el P4. El P4 también era el del Atleti, recordad. O sea, si yo estoy hablando de este mosaico que acabo de ver y el del Atleti, son el mismo. No es el mismo desde el punto de vista físico, ¿no? Pero desde el punto de vista estructural se hacen de la misma manera. O sea, es 4 giros de 90 grados. 4 giros. Las simetrías que lo hacen. Este es otro, el P4G. Ahí tenemos la celda primitiva y el motivo básico, que es lo que siempre tengo que tener. La celda primitiva, ¿veis cómo aquí se ha invertido el sentido? Cuando hacía la otra funciona cuando quiere. Esto, ¿veis? Iba de aquí a ahí. ¿Recordáis cómo era? Esto. No se puede. No se puede. Subir, ¿vale? No se puede. ¿Lo veis aquí? ¿Ahí? ¿Qué tal? Está mejor. Lo meto por aquí. Está mejor. El micrófono. ¿Veis bien? El micrófono, pero te oyes. Bueno, mira, Si no le hace aquí, caso. aquí lo que hacemos es una simetría respecto de esta línea negra que es en la hipotenusa del rectángulo en amarillo, del triángulo rectángulo en amarillo. Hacemos la simetría de efecto espejo. Y ahora giramos esto, todo el conjunto, 3 veces. ¿Qué tenemos? El azulejo fundamental es este. Y ahora vamos a poner este azulejo y me dan lo pasa que ahí lo puedes pintar como te dé la gana. Ahí están las famosas golondrinas que se besan. ¿Las veis? ¿No? Esta está en la sala de la barca, alcoba 3, y es una alicatada. Es el P4G. Es decir que el grupo cristalográfico del cuadrado tiene 3 grupos. El P4M, visto al principio, el P4, visto al principio y ahora, y el P4G, visto ahora. 4, tiene 3. Con el cuadrado no se puede hacer más que estos 3. Y ahora voy a ver los polígonos nazaríes.
esto para mí es la parte más importante en la que se basó Escher, creo que os sonará, el señor holandés que hizo todas esas maravillas que hay en mosaicos no poligonales. Este señor estudió todo esto porque, fijaros, el hueso, que es el que está allí, el hueso, que es ese de allá, vamos a ver cómo se construye. No voy a construir todos, o sea, simplemente os indico cuáles son. Se hace conservando el área del azulejo y luego cortando con un alicate, por eso se llaman alicatados, tiene un alicate especial que rompe el esto, y lo que se hace son teselas, las teselas que luego se van poniendo en el esto. Bien, el pétalo se origina en un triángulo equilátero, ¿lo veis? El hueso en un cuadrado, en la pajarita en un triángulo equilátero, la hoja en un cuadrado que está así girado, aquí otro cuadrado. Son polígonos regulares y casi todos son cuadrados, o sea, por eso se llama el Palacio del Cuadrado en concreto, ¿no? Y vamos a hacer, por hacer, uno de ellos, ¿eh? Se puede hacer cualquiera, pero voy a hacer uno de ellos. El hueso, ¿cómo se generaba el hueso? Bueno, pues el hueso se hacía así, partíamos así del cuadrado, se quitaba la parte de arriba, los dos trapecios, y luego esos dos trapecios se quitaba arriba y abajo, se añadían a la parte de arriba, y entonces quedaba eso, se añadían a la parte de arriba, y te quedaba hecho, es decir, lo que quitaba de aquí en el cuadrado, mediante un giro lo llevaba aquí, y mediante otro giro de 90 grados lo llevaba aquí, y tenía vamos a decir, el hueso, que es el que ya habéis estado viendo vosotros por ahí, que se han pasado por ahí. Y entonces, esto, luego los coloreábamos y teníamos los diferentes colores, que luego me daban esto. Es decir, ellos lo que hacían es ir acoplando estos huesos, siguiendo una periodicidad, hacia un lado y hacia otro, y convertían el zócalo donde estaba en un mosaico periódico. Antes de empezar, os he hecho la noción de periódico, que tú, cuando hablas de polígonos y de mosaicos, en general un mosaico puede no ser periódico. O sea, por ejemplo, las teselas, o sea, los azulejos de ese mosaico no son todos iguales, entonces no es un mosaico regular. Sin embargo, los mosaicos periódicos tienen la particularidad de que tienen un motivo que se repite en los dos sentidos del plano infinitamente. ¿Y qué es lo que te sugiere un mosaico periódico? Si tú te pones en la mitad de un mosaico periódico que está en el suelo, por ejemplo, y te mueves por el mosaico, en cualquier posición que estés en el mosaico, estás viendo lo mismo. Tiene un criterio de unicidad. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué los árabes, estos señores musulmanes, hacían esto? Pues porque ellos, primero, utilizaban la geometría. No ponían personas. No estaba permitido en el Corán poner cosas animadas. Y como querían poner a un único Dios, que era Alá, ellos lo querían hacer a través de sus mosaicos. Y el mosaico periódico tiene esa unicidad. Cualquier sitio en que me ponga es el mismo, es Dios. ¿Vale? Y en eso se basaron estos. Bueno, aquí vamos a pasar esto, es automático, para que veáis mosaicos que hay en la Alhambra. Y esto puede ser una idea de visita, con los mosaicos en grande, el sitio donde están, y la posibilidad de hacer una visita y ver estos 24 mosaicos.
Esto es una yesería. Eso es el yeso. Esto es alicatado. Son piezas que se